Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, no estoy perdido. Ando ocupado con nuestro curso, con nuestros programas que hemos tenido en estos últimos días, pero aquí estoy puesto para seguir trabajando aquí en YouTube. Los siguientes minutos te quiero compartir un fragmento de una sesión de preguntas y respuestas que tuvimos con los fortalecedores. Tenemos unas clases, prepararnos para ser fortalecedores. Una vez que ya estás preparado para ser fortalecedor, ahora hay que fortalecerte para ser un muy buen fortalecedor. Y en eso tuvimos nuestras 15 sesiones del programa para fortalecedores. Pero lo más bonito de esto fueron las sesiones de preguntas y respuestas. Aquí te voy a dejar un pequeño fragmento de lo que tuvimos y lo que estuvimos platicando en la última sesión. Así te voy a estar compartiendo algunas dudas, algunas inquietudes que tuvieron en el grupo y que evidentemente te van a servir a ti para fortalecer, para ayudar a otras personas, para aprender. O si tú tienes alguna debilidad de lo que aquí se habla en el video, pues te va a servir de la mejor forma. Aquí te dejo el pequeño fragmento. No dura mucho. Préstale mucha atención y vas a aprender un montón. Te mando un abrazo. Aquí estoy siempre presente. Hablaron sobre el karma y el miedo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cómo sé qué karma puede llegar a provocarte algún tipo de miedo o ansiedad? Porque yo he escuchado distintos fortalecimientos y empiezan a hablar del karma, no, es que te pegaste en tal parte y te cortaron, no sé, una oreja y por eso ahora tienes miedo a salir porque el ruido de los autos. ¿Cómo llegan a eso? Y no, hasta de repente en algunos casos me parece hasta inventado. Ok, Porque no puedo creer que de repente, no sé, es que fuiste romano en tal época y de ahí viene tu karma. ¿Cómo? No, no ok, logro entender mira, esa relación karma-miedo. mira, si tú buscas ese tipo de preguntas, esas preguntas no tienen una respuesta. Te voy a decir por qué. Porque no son polares. Si tú le preguntas a tu sistema nervioso, ¿qué karma tengo? Fíjate, ¿eh? ¿Qué karma tengo? Tu sistema nervioso no te va a decir, pues fíjate que tienes el karma del esclavo que estuvo y que lo agarraron y que lo golpearon 17 veces en 7 días. No, no. Pero si tú pones enfrente de ti una pregunta polar, que lo platicamos en el tema de polaridad, neutralidad, respuesta, si tú pones enfrente una pregunta polar, eso sí tu cuerpo te lo va a contestar. Ah, perfecto. Si tú preguntas, ¿fui romano en mis vidas pasadas? Eso sí te lo puede contestar el cerebro, la línea media, sí o no, porque es una respuesta polar, ¿no? ¿Fui romano? Te va a decir sí o no, ¿ok? Perfecto. Hasta le puedes decir, traicioné al pueblo romano. ¿Qué te va a decir? Sí o no. Pero si tú le preguntas, ¿cuándo lo traicioné? Pues eso no te lo va a contestar, porque no es polar. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a toda esa información? Cuando, ¿cómo lo explico? Primero, antes de explicarte esto, tú dices, la historia parece como si estuviera inventada. Sí podemos caer a la invención de las historias. Por eso muchas veces la historia no se cuenta. Claro. ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo, Paulina estuvo en zonas de guerra. Borramos que hayas estado en zonas de guerra. Y ya. Borramos que Paulina haya estado en zonas de guerra y que vio como un soldado le mataban a otro y le disparaban y lo sacaban de bla, 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 y que Paulina gritaba y que eso ya es historia, eso ya no sirve. Pero lo que sí sirve es borrar que tú hayas estado en conflictos de guerra. Lo borramos al 100%. Y lo que platicábamos con la pregunta anterior, ¿no? Y los efectos acumulados de que Paulina haya estado en un conflicto de guerra. ¿Cuáles son los efectos acumulados? Paulina estuvo en un conflicto de guerra. ¿Cuál fue el problema? Pues había crisis económica. ¿Cuál fue el problema de la crisis económica? Pues que no había para comer. ¿Cuál es el problema de que no había para comer? Pues miedo. ¿Y cuál es etcétera, etcétera? Todo eso es el efecto acumulado.
de que hayas estado en conflicto de guerra. ¿Cómo llegamos a esa información? Testando, preguntando, sintiendo la debilidad. Y es muy importante considerarlo porque en un manual tú no te vas a encontrar esas respuestas. Claro. El facilitador, el terapeuta que llega a ser tan experto en el sentir, en la percepción, puede llegar a tu vida pasada, puede llegar al saber cómo moriste, puede llegar a esto y lo otro, y puede aprovechar todo eso para convertirlo en una historia, pero no es necesario. ¿Sale? Pero sí ayuda, bastante la intuición y la forma en la que uno puede hacer preguntas o cómo él debe hacer las preguntas. Cómo el karma, el miedo y todo eso es cómo voy a hacer yo las preguntas. Si yo le pregunto a tu sistema nervioso, ¿Paulina tiene karmas? Pues me va a contestar un sí o un no. Pero si le pregunto, ¿qué karmas tiene Paulina? No me va a contestar, porque no es una respuesta, no nos va a dar una respuesta polar. Entonces, ¿Paulina tiene karmas? Sí. A ver, le buscamos. Que le deben, ella debe, etcétera. Hay que buscar con la información que tu intuición te esté diciendo, encontrar ciertas debilidades, para hacer esas correcciones. ¿Sale? Pero, en resumen, la historia te ha debilitado la historia, ¿no? Si a ti te dicen eso, que te cortaron la oreja y que después eso va a debilitar. Perfecto. Entonces, borro que me debilite la historia. Solamente quiero saber dónde está la debilidad y punto, que se vaya. Porque eso es lo que realmente corrige, lo que realmente soluciona. Me queda claro. ¿Va? Muy bien, Paulina. ¿Puedo hacer otra? Adelante. Ya. Mira, me interesa mucho el tema del Parkinson, ¿ya? Sí. Y he estado como, no sé si averiguando, no sé si ya existe, ¿no? Pero sí he leído bastante sobre unos estudios que hay que baja el glutatión y el ácido lipoico. Sí. Entonces, bueno, mi mamá tiene Parkinson y Sí. generalmente cuando se habla de Parkinson se habla de los temblores, pero hay muchos otros síntomas relacionados que no se tratan. Entonces, mi pregunta es, en una oportunidad tú decías que había, por ejemplo, que subir el nivel de dopamina, por decir algo. A eso, ¿cómo sé cuál es el nivel óptimo o cómo lo subo? ¿Cómo trabajo con eso? ¿Qué pasaría si tú lo subes a su máxima expresión posible? ¿Interesa mucho el valor? No. Ya. Bajarlo a su mínima expresión posible. De aquí para abajo ya es problema, pues que lo baje a su mínima expresión posible y ya. ¿Vale? O sea, no nos importa el valor. Subirlo a su máxima expresión posible, bajarlo a su mínima expresión posible y equilibrar sus niveles. Equilibrarlo, centrarlo y estabilizarlo a sus niveles óptimos. ¿Sale? Porque los niveles óptimos de una hormona, por ejemplo, en un niño, no son los mismos que en una mujer embarazada o de un neurotransmisor. Ni siquiera si yo, por ejemplo, aumento los niveles de tal neurotransmisor a las 3 de la mañana, pues se me va a quitar el sueño. Entonces es equilibrarlo a sus niveles óptimos en el tiempo y en el espacio, o sea, en el tiempo presente, dónde estás, con quién estás, a qué qué hora es, estás embarazada, no estás embarazada, es de noche, vas a dormir, no vas a dormir, hormonas, etcétera, etcétera. Entonces es a sus niveles óptimos, ni más ni menos, equilibrar, centrar, estabilizar. ¿Sale? Cada uno de los neurotransmisores, lo que decía Sofía, ¿no? Imagínate, si las partes del cuerpo son difíciles, ahora imagínate pensar en glutatión y que la noradrenalina y la prostaglandina y que todo eso, más mente, sí son importantes, pero ¿qué tal si decimos equilibrar los neurotransmisores a sus niveles óptimos? Y si yo leo, por ejemplo, que es muy importante la referencia, vamos a borrar toda la información errónea de todo. En todos nosotros vamos a borrar la información errónea. Vamos a quedar neutrales. Entonces, cuando ya quito la información errónea, solamente me voy a quedar con la verdad.
con lo que sí me va a hacer bien. Entonces resulta que el enfermo de Parkinson tiene altos niveles de no sé qué. Los bajamos a su mínima expresión posible. Que el enfermo de diabetes tiene altos niveles de no sé qué. Los bajamos a su mínima expresión posible. Pero porque ya lo estoy viendo, ¿no? A lo mejor ahí lo leí o una muy buena referencia, lo leí y dije, pues con razón. No, lo equilibramos a sus niveles óptimos. Y el sistema nervioso central va a hacer todo. Ahora, creo que igual, lo platicábamos ayer. Sí, era ayer. Cuando tú vas a fortalecer el sistema nervioso es lo que va a reparar. Y les ponía yo un ejemplo. Si tú vas a colgar un cuadro en una pared para que tu casa se vea bonita, ocupas el clavo, o no sé cómo se le llama en tu país, y el martillo para pegarle. ¿Ok? Si el martillo no sirve, es la herramienta. Si el martillo no sirve, no vas a poder hacer nada. O a lo mejor sí, pero vas a tardar mucho, o yo qué sé. Tienes que primero reparar el sistema nervioso. Tienes que reparar primero el martillo para poder trabajar con el martillo. Entonces, cuando hay un problema neuronal o mental, entre comillas, esquizofrenia, paranoia, depresión, ansiedad, nerviosismo, estrés, Parkinson, Alzheimer, autismo, demencia, falta de memoria, etcétera. Todo eso hay que fortalecer la herramienta primero. Primero fortalecer el sistema nervioso central y ya después, con el sistema nervioso central, nos va a ayudar a resolver otros conflictos. Pero primero primero el sistema nervioso central. Entonces, vas a eliminar toxinas del sistema nervioso, fortalecer cada una de las partes. Fíjate, fortalecer cada una de las partes del sistema nervioso. Es lo mismo que decir fortalecer cerebro, hipotálamo, hipocampo, hipófisis, el bulbo raquídeo, protuberancia, el mesencéfalo, fortalecer el quién sabe qué. Todas las partes del sistema nervioso al 100%. Así de sencillo, ¿vale? Primero, haz de cuenta que agarras el tema del Parkinson, todos, el sistema nervioso, agarras el tema de Parkinson, Alzheimer, demencia, hiperactividad, esquizofrenia, paranoia, agarras ese tema y lo haces a un lado y ves el sistema nervioso. ¿Sale? Entonces ves el sistema nervioso y empiezas a reparar. Borro toxinas en el cerebro, borro toxinas acumuladas y todo lo que puedas saber sobre este sistema nervioso, eliminar fuerte el flujo de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Todo eso lo ponemos fuerte y luego ya después, ahora sí ya voy a poner el tema de la esquizofrenia, paranoia, Parkinson, hacer lo que tú quieras ahí y ahora sí, porque la herramienta ya va a estar fuerte para poder reparar. ¿Ok? Sí. Muchas Sale. gracias. No empezar al revés. Cuando es del sistema nervioso no hay que empezar con la enfermedad. Eso nos va a alentar todos los procesos. Claro. ¿Ok? Perfecto. Sí, Sale, muchas gracias. vale. No, ¿de qué?